Comento que estoy usando otra computadora, otra distinta de la de siempre, así que cualquier cosa que salga mal o algo, pues me avisan ustedes. Listo, entonces ahí ya están viendo mi pantalla ahora sí completa, ¿no? La pura diapositiva. Sí, ya sé. Ok, gracias por confirmar. Bueno, chicos, entonces un tema que quedó pendiente que me pidieron repasar ejemplos fue el tema de regla de la cadena. Y pues básicamente la regla de la cadena no es que sea difícil, sino que más bien tiene mucho que ver con identificar bien las funciones, ¿no? Primero identificar cuándo tienes una función compuesta e identificar esas dos funciones, o pueden ser inclusive más de dos funciones las que se están componiendo, ¿no? Combinando. Ok, entonces este tema de funciones compuestas, pues básicamente corresponde al temario de Matemáticas 1, pero pues allá lo vimos y estuvimos platicando en el tema de funciones que nosotros podemos realizar diferentes tipos de operaciones con funciones, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a usar operaciones con números y ¿qué hacíamos? Pues los sumábamos, los restábamos, los multiplicábamos, los dividíamos y ya estábamos perfectamente familiarizados con esas operaciones. Ahora con funciones se puede hacer un poco más. Nosotros podemos sumar funciones, podemos restarlas, podemos multiplicarlas y dividirlas, pero también podemos hacer otro tipo de operación que se llama función compuesta. Entonces al final combinar funciones, pues, perdón, funciones compuestas no va a ser otra cosa más que un nuevo tipo de operación entre funciones. ¿Y qué nos dice ese tipo nuevo de operación? Pues básicamente lo que nos dice es esto de aquí. A una función, tengo yo dos funciones y a una función le voy a aplicar otra función. Entonces, eso se define de esta manera. eh, digamos, simbólicamente se puede escribir con este círculo blanco, y pues esto es totalmente equivalente a escribir que tengo una función y le voy a evaluar otra función, ¿ok? Entonces básicamente es eso, no hay más que eso. Algo importante de mencionar es que una función aplicada a otra función no es lo mismo que la otra función aplicada a la primera. O sea, esto la mayoría de las veces no va a ser cierto. Entonces, no se vale que yo calcule la f de g de x y me hayan pedido calcular g de f de x, ¿no? Sino que cada una hay que calcularla por separado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente tenemos dos funciones. Aquí le llamamos a una la función y. Esa y la renombramos como f de u, y esa f de u va a ser una raíz de u. Esa es mi función. Y voy a tener otra función. A esa función le voy a llamar u. Y también esa función también se va a llamar g de x. Y esa función en este ejemplo pues va a ser x cuadrado más 1. Entonces, ¿quién sería f compuesta con g? Pues va a ser f de g de x. Aquí les aconsejo, normalmente esta notación pues no estamos tan familiarizados, y esta sí un poco más porque nosotros ya sabemos aplicar funciones. Entonces, pues traten de usar esta en el dado caso de que a ustedes también se les haga más familiar, y pues esto muchas veces nos aclara cuál tengo que aplicar dónde, ¿no? O sea, aquí tengo una función grande, digamos, f va a ser la función de afuera, y acá voy a tener, es como si tuviera una f de x, nada más que mi x ahora va a ser g de x, va a ser otra función. Entonces, ¿cómo hago la f de g de x? Pues voy a tener mi función y le voy a aplicar esa nueva función que quedamos que era x cuadrada más 1, y la f quedamos que era raíz, ¿no? Entonces, pues simplemente sería la raíz de x cuadrada más 1. Ok, entonces ahora vamos a ver los ejercicios que quedaron de tarea moral, si recuerdan. Pues los que entregaron ya tendrán algunos de estos ejercicios. Pero de lo que se trataba es que yo les daba una función y les pedía que la escribieran en la forma f de g de x, y les pedía que me dijeran
cuál era la función g de x o u y cuál era la función f de u. Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Este sería y igual a la raíz cúbica de 1 más 4x. Ok, entonces, pues, ¿cómo empezamos? Lo primero sería ver si realmente esa es una función compuesta o no. Y para eso, pues, podemos pensar qué funciones yo tengo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué funciones ven ahí? La exterior sería x, raíz cúbica de x y la de adentro es 1 más 4x. Exactamente, ¿no? Ahí tengo básicamente esas dos funciones. Y entonces vamos a ver cuál es cuál. Nosotros acuérdense que vamos a tener por un lado una u que va a ser igual a g de x y vamos a tener una f de u que va a ser igual pues a la función aplicada bueno, la podemos dejar en términos de u, pero pues va a ser la función de afuera, la externa. Y mi g de x, como dijo su compañera, pues va a ser la u, la segunda función, que va a ser la función interna. Aquí lo podemos dejar expresado en términos de u. Y pues, ¿quién es f de g de x? Pues simplemente va a ser mi raíz cúbica, pero ahora sí ya evaluando la u. O sea, realmente mi f de g de x es esta. O sea, lo que trataba de este ejercicio era de encontrar quiénes eran f y quién era g de x, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Estos son sencillos para que vayan viendo ustedes cómo funciona y luego ya nos vamos a unos poquito más complicados. Más 5 a la cuarta. Entonces, ahí, ¿qué funciones tengo yo? Pues sería eh, la de u igual a g de x igual a 2x cúbica más 5, ¿no? Ujú. Y mi f de u. Y f de u sería u al cuadrado, al- a la cuarta potencia, ¿no? Exacto. Ajá, exacto, sí. Aquí nada más lo que queremos es encontrar dos funciones. O sea, lo que queremos es entender cuando una función es compuesta, entonces lo que tengo que pensar es qué funciones tengo yo aquí. Entonces tengo dos, tengo una que es elevar a la cuarta y tengo otra que es un polinomio, ¿no? Que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a un tercer ejercicio. Ahí, ¿qué funciones tengo? Pues u sería pi bueno, pi x. Y la otra sería tangente de u. Ujú. Exacto. Entonces puedo poner mi u igual a pi x y f de u, pues sería la tangente de u. Ok. Vamos al siguiente ejercicio.
Ahí, ¿quién sería mi función U? Mm, Quedaría como, ¿cuál? F de, sí, U sería Z cuadrada más 1 y F de U sería, U elevado a la menos 1. ¿Así? ¿Así? Sí, Ok. Eso puede ser así o pudimos haber tomado como U. Esa es una opción, ¿no? A U la pudimos haber tomado como Z cuadrada nada más. Y la F de U, ¿quién sería? ¿No? ¿Cómo? Sería 1. Ajá. ¿Nada más uno? Bueno, 1/1. ¿Así? ¿Cómo U ven? cuadrada más 1. Exacto, ¿no? Ahí, si yo evalúo en esta F de U, pues F de U sería, o sea, si yo la dejo así, ¿no? Déjenme escribir. Si yo la dejo así, cuando yo evalúe F de U, pues F de U va a ser igual a 1. Entonces, esa no sería mi F de U. Entonces, ¿quién sería mi F de U? Pues lo que dijo su compañera. Sería una U aquí y aquí un más 1. Entonces, ahora sí, cuando yo evalúe U, pues voy a tener 1 entre Z cuadrada más 1. ¿Sí? Sí. Esas dos opciones, cualquiera de las dos está bien, no importa. Ahora vamos a ver este. Listo, esa sería su función. ¿Quién sería aquí U y quién sería F de U? U sería el coseno al cubo de X. ¿Mm? Coseno al cubo de X. ¿Y quién es F de U? Sería A al cubo Ajá, más U. más U, exacto. Así cuando yo sustituya esta U, pues ya me queda A al cubo más coseno cúbico de X. ¿Ok? Aquí nada más como una nota para que no se confundan. Yo sé que muchas veces uno les pone a ustedes funciones y a veces las funciones parecen muy complicadas, pero pues que sepan que las letras, las primeras letras del abecedario, así como A, B, C, hasta D todavía, se suelen usar para valores constantes. Entonces, esta sería un valor constante. Esa A es un valor constante, puede ser 5, puede ser 8, puede ser 1000, no importa, pero es un valor constante. Y las últimas letras del abecedario, como X, Y, Z, pues se ocupan para las variables. Entonces, cuando tengan alguna de esas letras, pues ustedes ya saben que están trabajando con una variable. Ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿cómo le he dicho, las primeras letras del alfabeto se usan para constantes y las últimas para... Para variables.
Ok, gracias, Sí, maestra. así, esa es como una convención. Puede que alguien lo haga distinto. Obviamente eso es arbitrario, ¿no? Pero si lo hacen distinto, pues deberían de decirlo en el problema. Vale. Ok, entonces con Maestra, ¿puedo esa, repetir de las primeras letras? ¿Qué? ¿cómo? Que si podría repetir eso de lo de las primeras letras son para las constantes. Ajá, las primeras letras del abecedario, o sea, ustedes van a tener, perdón, del alfabeto, van a tener ABC, por ejemplo, ABC hasta D todavía, pero normalmente las más comunes son ABC. Se utilizan para escribir valores que son constantes, o sea, valores que no cambian, como 5, como 23. Y las últimas del abecedario, ya como X, Y, Z, no solo las últimas, pero sí son las más comunes. X, Y, Z suelen ser variables. Puede ser que ustedes se tomen una variable como H, por ejemplo, ¿no? H también podría ser una variable, pero es menos común. Es más común que las últimas sean variables. Gracias. Entonces, en este nuevo ejercicio, ¿quién sería U y quién sería F de U? Pues U sería, es NP Ajá. y F de U sería 3 cot de 1. Ujú, exacto. Y vamos a ver otro ejercicio. 7. Ahí, ¿quién sería mi U? Sería menos KX. ¿Y quién sería la F de U? XE a la U. Ok, bien. Sí, esto lo podemos dejar así. O si nos pidieran poner todo en términos de U, pues tenemos que ver cuánto vale esta X en términos de U, ¿no? ¿Cómo harían eso? Aquí sería quién en términos de U. Vean esto de aquí. Y aquí sería quién. U entre, Menos K. exacto, menos K. Así. Entonces mi F de U, si se las están pidiendo en términos de U, pues hay que escribir todo en términos de U. Entonces sería menos U entre K por E a la U. Y ahí sí ya queda en términos de U. Déjenme agregar otra página. Y vamos a ver otro ejercicio. 8.
Aquí, ¿quién sería? Uy, ¿quién sería f de u? Ahí serían dos funciones compuestas. Exactamente, ahí tenemos un caso de dos funciones, del producto de dos funciones que cada una es compuesta. Entonces ahí lo podemos separar. Podemos decir para la primera función compuesta, tengo esto, ¿no? Y esto por sí mismo ya es una función compuesta. Con una u y con una f de u. Aquí, ¿quién sería u y quién sería f de u? U sería 2x menos 5 y f de u sería x a la cuarta, ¿no? U a la cuarta, ¿no? Y en el otro caso tendría x, 8x cuadrada menos 5 a la menos 3. Y esta es otra función compuesta por sí misma. Y voy a tener otra vez otra u y otra f de u. Estas ya las tienen súper bien identificadas, entonces ya la pongo directamente. Ok, y ahorita vemos cómo lo hacemos en derivada ya. Vamos a ver un último ejercicio de esto. Ahí, ¿quién sería u y quién sería f de u? U sería el exponente A. Pues fíjense bien. Sí podríamos hacer una composición de ese tipo, donde u fuera igual a y mi f de u fuera ¿quién? E a la U. Ah, Tendría que quedar así, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto? Que yo me tomo una u y llego a exactamente la misma función, nada más que le cambié de nombre. Pues porque no es una función compuesta esta. Es simplemente una función. De hecho, este es un número constante, si lo ven así. Si ustedes lo evalúan, si les dicen cuánto vale A, pues la E por sí misma es una... Si ustedes tienen una exponencial así, pues va a ser un valor constante. Si ustedes tienen una E a la X,
pues e a la x va a ser una función, pero el número e solito es un valor constante. Y si ese lo evalúan, lo elevan a una constante, pues sigue siendo una constante. Entonces, esta no es una función compuesta. Entonces, eso, pues no se les olvide checar siempre desde el principio si es compuesta o no es compuesta. Ok, entonces ya vimos varios ejercicios de este tipo. Creo que ya les quedó más claro quién es la función interna y la función externa. Entonces ya podríamos pasar a la regla de la cadena. La regla de la cadena realmente es algo sencillo, es una regla, pues lo podemos ver hasta como una fórmula que aplicamos. ¿Y qué nos dice esa fórmula? Pues que yo voy a tener una función que es igual a una función compuesta y su derivada va a ser el producto de las dos derivadas. O sea, realmente la regla de la cadena es un producto, pero tenemos que fijarnos bien de quién. Aquí yo tengo dos notaciones. Tengo la notación esta con comillas y tengo la notación de Leibniz. Es totalmente equivalente, ¿no? Y pues lo que me dice la regla de la cadena es que yo voy a sacar la derivada de la función externa y luego la voy a aplicar a la función interna y la voy a multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen, primero que sepan identificar cuándo una función es compuesta, porque si es compuesta tengo que usar la regla de la cadena y si no, pues no es necesario. Y en segundo lugar, pues que encuentren quién es U y quién es F de U. Entonces, con eso ya es más fácil resolver los problemas. Vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a hacer los mismos ejercicios que hicimos ahorita para que vean ustedes la analogía. Si yo tengo esta función, entonces mi f' de x sería la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces, ¿quién sería? Aquí mi f de u ya la teníamos, ¿no? Es más, chin. No dejé espacio, hubiera dejado un espacio aquí para sacar la derivada aquí mismo. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Borrar? No, ya no me deja borrar. Ok. Entonces lo hacemos aquí en limpio. ¿Quién sería esta derivada entonces? Sería la derivada de la función externa. ¿Quién es la función externa? Ahí quedamos que era la raíz de 1. Entonces es como si yo tuviera mi raíz de u, raíz cúbica de u, para ser exactos. ¿Y cómo yo derivaría esto? Pues esto simplemente es una u a la 1/3, ¿no? Y simplemente ocupo la regla de exponentes. Entonces sería 1/3 de u a la menos 1/3. ¿Sí? Sí, Y tenemos que la regla de la cadena lo que me dice es que la derivada del total pues va a ser esta evaluada en u y la derivada de lo bueno, lo podemos ver como de la función interna. ¿Quién es la derivada de la función interna? sería 4. Ok, entonces la derivada total sería simplemente, bueno, y aquí ya no escribimos u, ya escribimos bien. Teníamos un 4 que íbamos a multiplicar, entonces lo ponemos de una vez por 1 entre la de 1 más 4x. Entonces, fíjense cómo nada más la regla de la cadena básicamente es identificar esas dos funciones
calcular las derivadas y multiplicarlas. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿No estaría elevado a la u a menos 2/3? Sí, exactamente. Estaba esperando que lo dijeran. Y entonces aquí sería, a ver, vamos a borrar. Al cuadrado. Perfecto, ahora sí ya quedó bien. Y luego el ejercicio 2 sería y igual a 2x al cubo más 5 a la cuarta. Otra vez, identificamos nuestras funciones, calculamos las derivadas y las multiplicamos. Entonces, ¿quién sería ahí la derivada? Ya la derivada. Sería mi Sería f. 4. Ajá, la derivada de f de u. Si quieren, la ponemos todavía en términos de u. 2x. Ah, bueno, sí. 4 de u al cubo. Ujú. Y luego la multiplicamos por 6x. la derivada de la interna, ¿no? Que sería esta Ajá. derivada. Entonces sería por 6x. Y ya regresamos nuestra variable a x. ¿Y quién quedaría? 4 por 2. X al cubo más 5 por 6x. Ok. Yo sé que ustedes ya saben cómo derivar esto y que los estoy repitiendo ejercicios que parecen muy sencillos, pero lo que quiero que vean es paso a paso cómo se haría desde pensándolo así como función compuesta. Y luego ya podemos pasar a otras funciones más complicadas. A ver, entonces díganme ustedes quién sería esta derivada. Más 1. Supongan ahí que la u fue igual a z cuadrada. Y la f de u hubiera sido 1 entre u más 1. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahí? Sacar la derivada de f de u. F de u la podemos ver también como u más 1 a la menos 1. Y entonces, ¿quién sería la derivada de f de u? Sería menos u más 1 elevado a la menos 2. Ujú. Esa sería la derivada y luego quedamos que tenemos que sacar la derivada de la función interna, que sería ¿quién? 2z. Exactamente. Y luego la derivada global, pues va a ser el producto de esas dos. Entonces, o pues lo escribimos así, ¿no? 2z entre listo. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Quién sería ahí la derivada?
Acuérdense quiénes eran U y quiénes eran F de U. Entonces, vamos a anotar quién es F de U. F de U era menos U entre K multiplicado por E a la U. ¿Quién sería la derivada entonces de esto? Menos 1. Menos 1. Menos 1 sobre K por B a la U. Así. Así. Creo. ¿Qué dicen los demás? Más bien sería El 1 serio se reemplazaría por una U cuadrada, ¿no? A ver. Esta función realmente es un producto de dos funciones, ¿no? ¿Sí se ve que es el producto de dos funciones o no? Sí. Ok, entonces, ¿cómo harían esa derivada? Aplicando la regla del producto. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente multiplicar. Ok. Entonces, ¿eso sería quién? El primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo, ¿quién es? Ella misma, ¿no? La exponencial, la derivada de la exponencial, pues es ella misma. Y luego más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Aquí es como si tuvieran un menos x, ¿no? Cuando derivan ustedes menos x entre 5, pues la derivada de x con respecto a x es 1 y les quedaría menos 1 entre 5. Entonces, por eso queda menos 1 entre k. Y la derivada de la u, ¿quién sería? U quedamos que era menos k, menos kx. Entonces, la derivada de u, ¿quién era? ¿Quién sería? Menos K. Exacto.
Entonces al final la derivada total, digamos, pues sería el producto de esas dos. Entonces sería menos k por u entre k por e a la u más e a la u. Bueno, ponemos primero las constantes. Y pues ya ustedes sustituyen el valor de u y realizan el álgebra, ¿no? Ok, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver ya uno más complicado. Listo, esa es una función compuesta, pero además es una función compuesta más de una vez. Entonces, ¿cómo harían la derivada de esa función? Ideas, así como le harían. ¿Qué pasos seguirían? La dividimos en partes. Exacto, sí. La podemos ir haciendo por partes, pero tenemos que ser ordenados para no perdernos en el camino, básicamente. Entonces podemos empezar por verla como una función compuesta de dos funciones. Por ejemplo, esta, coseno de u, donde u vale todo esto. Raíz de seno de tangente de pi x. ¿Ok? Entonces, ¿la derivada quién sería? La derivada sería la derivada de coseno de u y la vamos a multiplicar por la derivada de u. Eso es de manera general. Ahora tenemos que ir encontrando cada una por separado. Entonces podemos empezar, por ejemplo, por calcular esta u'. Entonces vamos a hacerle un espacio aquí. Vamos a decir u', ¿quién sería? Pues lo podemos escribir también como du en dx. Esto simplemente es la notación de Leibniz, pero para que nos quede un poco más claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tendríamos la derivada de la raíz del seno de la tangente de pi x. Y esto lo vamos a derivar con respecto de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para resolver eso? Se aplica la regla de la cadena. Exactamente. Entonces, ahí tengo una cadena dentro de una cadena, ¿no? Entonces, por eso el método de la cadena. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ahí podemos hacer otra sustitución para poder encontrar esa derivada. Podremos poner, por ejemplo, ahora ya no u, sino v.
y decir que vamos a tener una función h de b que se va a llamar bv a la 1/2. ¿Ok? ¿Y quién sería b? A ver, ustedes díganme para ver que sí lo van siguiendo. Seno por la tangente. Seno de la tangente de Exactamente. Acuérdense que no es lo mismo seno por tangente que seno de tangente. Entonces esto sería seno de la tangente de pi. Pi x. Y pues ahí otra vez tenemos una función compuesta, ¿no? Pero al menos esa función compuesta ya es más fácil de trabajar. Entonces, ¿quién sería la derivada de h? H' de b va a ser la derivada de b, que sería 1/2 de b a la que. menos 1/2. Exactamente, esa va a ser la derivada de h' de b. Y luego lo vamos a multiplicar por la derivada de esta b, por b'. ¿Y quién es? Entonces ahora vamos a encontrar b'. B' pues sería la derivada del seno de la tangente. ¿Y quién sería la derivada del seno de la tangente? Pues otra vez usamos regla de la cadena. Entonces la derivada de seno, ¿quién es? Coseno. Coseno. Coseno de lo de adentro, que sería mi otra variable. Coseno de tangente de pi x. Y luego la vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que es la función interna. ¿Quién es la derivada de la tangente? Es otra función trigonométrica. La secante cuadrada Exactamente. La secante cuadrada. ajá, ¿De quién? de pi de x. De pi x. Y luego, ¿qué creen? Que acá hay otra función. Entonces vamos a multiplicar eso por lo de adentro, ¿no? Por la derivada de lo de adentro, que sería ¿quién? ¿Quién es la derivada de pi x? Uno. ¿1? Pi. Pi, ¿no? Cuando les confundan estos números que no están acostumbrados a trabajar como pi o como e o como un ángulo teta o algo así, piensen en ellos como si fuera, o sea, al final de cuentas son valores constantes. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 5x? Pues 5, ¿no? Entonces, ¿quién sería la derivada de pi x? Pues pi. Entonces, ahora vamos a meter esta b de aquí, la vamos a meter acá. Entonces, mi h' de b sería 1/2 de b a la menos 1/2 por toda esa, que allí no me va a caber. Y ustedes espero que lo estén anotando para que en su cuaderno lo puedan hacer mejor, porque yo no puedo escribir tan chiquito y no me va a caber. ¿Ok? Entonces, esa sería mi h' de b. ¿Ok? ¿Y esa h' de b de dónde venía? Básicamente de acá y luego de acá, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es regresarnos aquí a mi derivada general. Y entonces, ¿quién sería esta derivada total?
Ahí que me falta hacer. Derivar el coseno de U. Exacto, ahí me falta todavía. O sea, realmente el desarrollo que hicimos aquí fue para encontrar esta segunda parte, pero nos falta derivar esto. ¿Quién sería la derivada del coseno de U? Menos el Es más, seno. vamos a borrar esto para no empezar a confundir. Y vamos a escribir de este lado. Va a ser coseno prima de U. Sería ¿quién? Menos el seno De U. de U. Ok. Entonces sustituimos el valor de U. Aquí no estamos multiplicando por lo de adentro porque eso está contenido acá, ¿ok? Entonces esta parte de aquí va a ser menos seno de raíz, de seno, de tangente, de pi x. Y ahora sí, para encontrar mi derivada global, que es esta, pues simplemente ya lo escribo todo todo lo que encontré y voy multiplicando los términos. Acuérdense que la regla de la cadena básicamente consiste en encontrar las derivadas y multiplicarlas. Entonces al final mi derivada, creo que no me va a caber, pero bueno, sería menos seno de la raíz de seno de tangente de x, de pi de x más bien. Y eso lo vamos a multiplicar por todo lo de acá. Entonces me quedaría un medio multiplicado por menos un medio, de hecho. Ah, no, sí es positivo. Del seno de la tangente de pi de x. Esto a la menos un medio, porque estamos escribiendo la parte de h' de b. Y lo vamos a multiplicar por el coseno de la tangente de pi x. Y eso lo vamos a multiplicar todavía por la secante cuadrada Así la secante. de pi x. Y eso lo multiplicábamos por, había un factor de pi, ¿no? Por ahí, que nos faltó aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ese pi es el mismo que este pi. Y pues básicamente esa sería nuestra derivada. La podemos acomodar mejor, obviamente el espacio aquí no me dejó escribirla bien. Esta parte la podemos pasar al denominador y nos quedaría la multiplicación de estas funciones con este denominador. Entonces básicamente, pues la regla de la cadena ya vimos que tenemos que identificar las funciones, multiplicar sus derivadas y podemos tener derivadas de funciones de la cadena que me implican una composición de una composición de una composición de otra. Y así podemos tener muchas composiciones internas, ¿no? Entonces aquí de lo que se trató fue básicamente de ir de lo externo hacia lo interno, pero sí tienen que ser muy ordenados en este sentido. Yo sé que no soy el ejemplo más ilustrativo en este caso, pero van desde afuera hacia adentro, ¿no? Y van calculando las derivadas de afuera y van poniendo nombres, van llamando variables y van aplicando regla de la cadena y luego otra vez renombran otra vez sus funciones, aplican regla de la cadena
y así hasta llegar a la función más interna, ¿no? Que en este caso la función más interna era πx. Y pues finalmente para encontrar la derivada total, pues lo que van a hacer es multiplicar todas esas derivadas que encontraron. No sé si tienen alguna duda, esto lo pueden escribir ustedes en su cuaderno paso por paso para que les quede más claro y porque yo hice aquí, pues no tengo tanto espacio, ¿no? Para escribir. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Es que ese ejercicio está bien largote. Sí. Sí, pero era importante que lo vean para que ustedes sepan cómo le harían cuando tengan funciones compuestas con varias funciones. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, vamos a tomar un descanso de 5 minutos, bueno, de 7 minutos. Nos vemos aquí a las 9:35 para continuar. Vale, maestra, gracias. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación? Sí, Ya Ya sí. se fue. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Otro de los temas que me pidieron bastante la vez pasada para repasar fue el tema de derivadas implícitas. Estas derivadas básicamente vamos a ocuparlas cuando nosotros tenemos una función o una ecuación y esa ecuación no la podemos expresar explícitamente en términos de otra variable. ¿Qué significa expresar a una variable explícitamente en términos de otra variable? Pues básicamente es que la podemos despejar y mi término queda completamente despejado. O sea, yo no tengo valores de aquí de y, simplemente de un lado tengo mis y's y del otro lado tengo mis x's. Entonces, cuando yo puedo llevar a mi ecuación o a mi función de esta forma, pues yo puedo derivar de manera explícita, o sea, con todos los ejercicios que hemos estado haciendo a lo largo del curso. Pero resulta que no todas las funciones se van a dejar expresar explícitamente en términos de otra variable. Va a haber otras funciones o ecuaciones que van a ser como de este tipo, que yo no puedo como tal agarrar mi y despejarla, ¿no? Yo no puedo dejar el valor de y de un solo lado porque siempre voy a tener aquí una y que se está combinando con esa x y no la puedo despejar básicamente. Entonces, en esos casos donde yo tengo ese tipo de ecuaciones, pues es cuando yo voy a usar mi derivada implícita. ¿Y qué es derivar implícitamente? Pues básicamente es aplicar las derivadas, pero bajo un concepto importante que va a ser que mi y va a depender de la x. Entonces, yo tengo mi ecuación, aquí es la misma que les había mostrado anteriormente, y lo que voy a hacer es derivar, pero voy a derivar todos los términos. ¿Por qué me interesa derivar todos los términos? Porque mi y, en este caso, depende de x. Entonces, derivo este término y derivo este término. ¿Qué va a pasar ahí? Pues derivo esto y simplemente para escribir la notación completa de Leibniz que nos ayuda a entender este tipo de derivación, pues yo voy a ir dejando mi notación, ¿no? Entonces, la derivada de este lado con respecto a x sería ¿quién? Pues 3x cuadrada multiplicada por dx en dx, que en realidad sabemos que esto vale 1, pero simplemente lo estamos expresando para que nos quede más clara esta parte. Luego derivo
el segundo término, y cúbica, estoy derivando con respecto a x. ¿Y quién sería mi derivada de y cúbica? Pues sería 3y cuadrada, pero multiplicada por la derivada de y con respecto a x. ¿Por qué? Pues porque ahora mi y sabemos de antemano que esta y depende de x. Entonces tenemos que multiplicar por esta derivada que yo no conozco. Y derivamos también del lado derecho de la ecuación. Entonces tendría yo la derivada de 6x por y con respecto a de x. Pero eso sabemos que es un producto de funciones. Entonces los separamos y entonces decimos la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. ¿Ok? Y seguimos operando. Quedamos que era 1. Este no lo conocemos. De hecho, nosotros estamos buscando esta derivada. Estamos buscando cuánto vale dy en dx. Por eso es que nos conviene expresarla en términos de la notación de Leibniz. Y pues seguimos operando. Aquí otra vez no conocemos y derivamos este término. La derivada de 6x con respecto a x pues va a ser 6. Y tenía aquí una y, entonces me queda 6y. Paso mis términos de derivada que me interesa despejar del lado derecho. Entonces me quedo de este lado con 3x cuadrado menos 6x. Y eso va a ser igual a 6x por dy en dx menos este término. 3y cuadrada por dy en dx. Ok. Tengo aquí un factor común. Entonces lo factorizo y me queda esta ecuación. De lo que se trata la derivada implícita es de que yo quiero conocer dy en dx y no la puedo calcular directamente. Entonces, ¿qué hago? Pues opero mis derivadas y al final lo que hago es simplemente despejar este término. Entonces, ¿qué hago para despejarlo? Pues esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo y eliminamos los términos que nos sobran, factorizamos y al final nos queda que dy en dx va a ser x cuadrada menos 2y entre 2x menos y cuadrada. Entonces, pues eso es derivar implícitamente. Se trata de cuando yo no puedo despejar mi variable completamente y quiero conocer esa derivada, entonces lo que hago es derivar toda la ecuación y expresarla en términos de la notación de Leibniz para luego poder despejar esa derivada. Es como el truco matemático que se usa para encontrar esa derivada. Y pues básicamente ese es el método. No sé si tengan alguna duda. Por esta parte, Ok, gracias chicos. Entonces, vamos a pasar a un ejercicio. Este ejercicio también es de derivación implícita, es un ejercicio aplicado ya en aspectos biológicos. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es, pues, pueden pensar inclusive en la pandemia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Nosotros estamos viviendo esta pandemia del coronavirus y pues tenemos mucho interés de saber predecir ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, predecir cuánta población se va a infectar de coronavirus y bajo ciertos diferentes escenarios. Entonces, pues lo que se hace para encontrar ese tipo de cuestiones es proponer modelos matemáticos y con esos modelos matemáticos lo que buscamos es responder ciertas preguntas, ¿no? Como esa. ¿Cuántas personas se van a infectar del coronavirus? Imagínense, ahorita pues ya estamos muy adelantados en la pandemia, pero imagínense, no sé, a la mitad de la pandemia o cuando surgió la nueva variante, podíamos nosotros preguntarnos pues cuántas personas se iban a infectar, ¿no? Y pues como les decía, pues lo que se hace normalmente es proponer modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos los podemos ver como ecuaciones y esas ecuaciones, pues lo que nos dice es cómo se relacionan los parámetros. Entonces, básicamente, tú quieres, por ejemplo, encontrar cuántas personas se van a infectar de coronavirus, entonces tienes que pensar qué factores tienen que ver con que la persona se infecte.
Y una vez que tienes bien definido qué factores tienen que ver con eso, pues lo puedes expresar en una ecuación matemática, ¿no? Aquí esta ecuación se conoce como el modelo de Kerman-McKendrick y pues básicamente me relaciona estas variables, estos parámetros, donde A sería el significado de esta A, va a ser la fracción de la población últimamente infectada. Este valor de Q que nos muestran aquí va a ser la medida de transmisibilidad de una enfermedad, o sea, qué tan transmisible es, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus, la primer variante bueno, más bien el coronavirus, la variante que surgió originalmente, que no era variante, pero bueno, no era igual de transmisible que la Omicron, ¿no? Por ejemplo, la variante Delta nunca fue igual de transmisible que la variante Omicron. Entonces, pues ellos definen un parámetro que tiene que ver con qué tanto se transmite la enfermedad. Y tienen otro parámetro que es Rho. Ese Rho básicamente lo que nos dice es que es una medida de la fracción de la población que es inicialmente susceptible a la infección. O sea, tiene que ver con las personas que se van a infectar y, por ejemplo, los médicos tienen mucho riesgo de infectar, sobre todo si son médicos que están tratando directamente al coronavirus o personas que tienen trabajos donde hay mucha gente, pues todos esos poblaciones pues tienen más posibilidad de infectarse, ¿no? Entonces, pues una pregunta que nos podemos hacer en este tipo de situaciones es preguntarnos cómo cambia el tamaño del brote con el aumento en la transmisibilidad Q. O sea, si tengo un parámetro de transmisión más alto, pues cómo cambia ese tamaño del brote, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos para encontrar eso? Pues básicamente lo que queremos saber en términos, o sea, si trasladamos eso a matemáticas, a ecuaciones, a lo que nosotros nos interesa ver ahí sería una derivada, ¿no? Porque acuérdense que las derivadas lo que nos muestran es el cambio de algún parámetro con respecto a otro parámetro. Entonces, esta pregunta, en términos matemáticos, nos pregunta cuánto vale la derivada de A con respecto a Q. ¿Ok? Entonces, queremos calcular esta derivada. Entonces, nos fijamos en nuestra ecuación y decimos, ¿cómo puedo calcular esa derivada? Pues tengo una ecuación que me incluye aquí a adentro de una función y acá tengo también A. Entonces, si yo me pongo a intentar despejar esa ecuación, al final voy a llegar a que yo no puedo despejar esta ecuación. Esta es una ecuación que no se puede escribir en forma explícita. Por lo tanto, entonces tendría yo que resolverla con una derivada implícita. ¿Y cómo resolvíamos las derivadas implícitas? Pues si se acuerdan, nosotros nos tomábamos la ecuación completa y derivábamos de ambos lados. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Y aquí noten algo importante, como acá les decía, esta Y depende de X, esta A pues va a depender de Q. O sea, el tamaño del brote va a depender de la transmisibilidad. Si aumenta la transmisibilidad, pues va a aumentar el tamaño del brote. Si disminuye la transmisibilidad, pues lo más lógico sería que disminuya el tamaño del brote. Entonces, A es una función de Q. Ok, entonces retomamos la idea anterior de que vamos a tener nuestra ecuación y lo que vamos a hacer es derivar de este lado y derivar de este lado. Entonces lo escribimos. La derivada con respecto a Q de Rho por E a la menos Q por A va a ser igual a la derivada con respecto a Q de 1 menos A. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago ahí para seguir operando?
Rho se puede sacar como constante, ¿no? Del lado izquierdo. Ujú. Por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Se puede tomar E como una función compuesta? Pues sí, de hecho sí. Entonces sería, ¿cómo se llama? Como E elevado a la menos Q y o sea, eso como encerrado en un paréntesis y luego eso elevado a la A. Ay, no te entendí esa parte. A ver, déjame escribirla y a ver si. O sea, de este lado, vamos a ir operando lado por lado, ¿ok? Entonces, de este lado me quedaría algo así como rho por e a la menos QA multiplicado por la derivada con respecto de Q de menos Q por A. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar del otro lado? Pues voy a derivar estos términos, ¿no? Aquí tengo una resta, entonces voy a derivar 1 y luego voy a derivar menos la derivada de A con respecto a Q. Entonces, ese 1, pues ya sabemos que las derivadas de las constantes se nos van. Entonces, simplemente me quedaría la derivada de A con respecto a Q. ¿Ok? Y ahora déjenme, a ver si me cabe ahí, seguir operando. Entonces, vamos a ver el lado izquierdo de la ecuación, o sea, esta parte de aquí. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría rho por la exponencial a la menos QA multiplicado por la derivada de menos Q por A, pues ahí tenemos un producto. Entonces lo que vamos a tener es el primero por la derivada del segundo menos el segundo por la derivada del primero, que es 1. Ay, perdón. Ese paréntesis iba afuera. Y esto del otro lado, pues me queda igual que esto. Menos la derivada de A con respecto de Q. ¿Ok? Luego, ¿de qué trataba esto de la derivación implícita? Pues básicamente que nosotros teníamos que encontrar, o sea, nuestro problema original era encontrar esta derivada que no podemos calcular explícitamente, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos dos términos que implican ese que queremos conocer. Entonces lo que vamos a hacer es álgebra para poder despejar esta derivada y pues ese va a ser el valor de nuestra DA entre dq, ¿no? Entonces vamos a despejarlo. Vamos a hacerlo en una nueva página. Si quieren, apunten este último término para que ahorita que cambiemos de página lo tengan a la mano. Mientras yo voy generando una nueva página. ¿Ya lo apuntaron? Ya. Ya. Ok, perfecto. Entonces seguimos haciendo álgebra. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es pues despejar dA en dq. Entonces, ¿quién sería dA en dq? A ver, espera. Si tomamos nuestra ecuación anterior y simplemente ya nos vamos a al despeje,
ese de A en DQ nos quedaría como menos rho por la exponencial a la menos, a ver, esperen, a la menos QA multiplicado por menos Q por DA en DQ menos A. ¿Ok? Esto corroboren ustedes con la ecuación anterior. Básicamente lo que estamos haciendo es álgebra. Y esto, si seguimos haciendo álgebra, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría rho por Q. Ahí tengo dos signos, tengo tres signos menos que se convierten en positivos. Me queda rho por Q por la exponencial elevada a la menos QA multiplicada por la derivada de A con respecto de Q. Y a esto le vamos a sumar un término. Ese término va a ser A. No, ahí no me va a caber, esperen. Estos momentos es cuando se extrañan más los pizarrones. Más fácil de escribir y... Bueno. El término de aquí sería A por rho por E a la menos QA. Ok. Otra vez nada más estamos haciendo álgebra. Entonces, aquí vemos nuestros términos y despejamos ese de Q en DA. DA en DQ, perdón. Y esto va a ser igual a A por rho por E a la menos QA. Ok, entonces vemos ahora que tenemos este término otra vez dos veces, lo podemos factorizar y nos queda de A en DQ multiplicada por un 1, que es esta parte de aquí, menos rho por Q por E a la menos QA. Y eso va a ser igual pues a lo que tenía. Ok, entonces, ¿qué me estorba para obtener esta derivada? Pues básicamente este término. Entonces lo pasamos dividiendo y nos queda de A en DQ. Va a ser igual a A por rho por E a la menos QA dividido por 1 menos rho por Q por E a la menos QA. Y esto que tienen aquí, pues ya sería la derivada que estábamos buscando. O sea, básicamente esta derivada lo que me representa es la tasa de aumento en el tamaño del brote de una enfermedad transmisible conforme la transmisibilidad cambia, ¿no? ¿Quién era la transmisibilidad? Pues la transmisibilidad me la daba Q, ¿no? Entonces justamente lo que estoy estudiando es esa tasa del brote del tamaño de la población, pero con respecto a cuando cambia esta Q. Y esa tasa pues va a estar dada por esta expresión matemática. No sé si quedó alguna duda. A mí me quedó la duda de qué le pasó a la Q en la multiplicación. Ah, no, ya nada, ya la vi. ¿Ya? Ok.
Igual esto anótenlo en su cuaderno y vean los pasos más claros, paso por paso. Básicamente es álgebra, ¿no? Pues aquí lo que hicimos fue plantear el problema, encontrar, o sea, traducir básicamente lo que queremos encontrar en términos matemáticos, que básicamente era encontrar una derivada y pues estudiar nuestra ecuación. Y esa ecuación la podemos derivar explícitamente o no. Si la pudiéramos derivar, si fuera una ecuación más sencilla y la pudiéramos derivar explícitamente, pues no hace falta hacer esta derivada implícita. Pero en este caso, si nosotros nos ponemos a despejar esta A, vamos a llegar a la conclusión de que es imposible, ¿no? Entonces, pues lo tenemos que resolver con derivadas implícitas y básicamente ya sabemos que tenemos que tomar nuestra ecuación, derivarla de ambos lados y despejar la derivada que estábamos buscando, la tasa de cambio que estamos buscando. ¿Sí quedó claro? Sí, quedó claro. ¿Cómo se sienten? ¿Ya están cansados? ¿Ya fue mucho material? ¿O seguimos? Pues yo sí me siento ya un poquito ya con mucha información. Sí, la verdad es que fue mucha información. La verdad es que quería darles más cosas, pero bueno, tampoco se trata de llenarlos de información y al final eso más bien sirve para que se confundan más. Entonces, mejor nos quedamos con lo que vimos hasta ahorita. Lo que necesitan para el examen es lo que vimos hasta ahorita y lo que ustedes mismos han expuesto durante el curso, así que lo que faltaba pues no hace falta y lo podemos ver después en alguna otra clase. Entonces, ¿dudas en general? No, profesor. Yo tenía una duda, pero era bueno, de lo que había explicado ya de lo que estuve explicando hace dos clases de lo de la